Dixo Daily presenta. Damas y caballeros, aquí se platican historias, Anécdotas y efemérides. Porque jamás la historia se atrevió a tanto. Con Alejandro Rosas. Hola, ¿qué tal? Esto es Porque jamás la historia se atrevió a tanto. Y nos vamos de lleno con nuestro capítulo final de abril. Ya se nos fueron 4 meses del año. Viene por ahí el Día del Niño, el 30 de abril. Por cierto, ese día, creo que de 1978, hice mi primera comunión. Por ahí hay alguna foto. Y tenía mi camiseta, todo muy orgulloso, muy orondo, de Star Wars, que la habían estrenado unos meses antes. Pero ese 30 de abril también se cumple un aniversario más del suicidio de Hitler, que dio fin prácticamente a la guerra y la caída de Berlín, desde luego. Así que tenemos muchas historias. Acuérdense que ya nos separamos propiamente de las efemérides, pero no quería dejar pasar. Y simplemente, como viene el Día del Niño, hay que recordar también que, por ejemplo, los mexicas, uno de los castigos cuando los niños eran un poco rebeldes, pues los encerraban en algún lugar dentro de las casas que tenían los calpulis. Y ahí prendían el fuego y sobre el fuego ponían chile seco. Y entonces hacían que los chamacos aspiraran, tosieran, se ahogaran, y esa era la mejor manera de educar a las generaciones de antes. Así que no lo echen en saco roto. Pero vámonos directamente a 1912. Seguramente ustedes siempre han visto, han escuchado o incluso han caído en las redes de los infomerciales. Pero espera, estamos tan seguros de que este podcast cambiará tu forma de escuchar la historia, que si nos sigues ahora, no te llevarás 1, ni 2, ni 3, sino 100 episodios de Porque jamás la historia se atrevió a tanto, completamente gratis. ¡Llama ya! Pues bien, los primeros infomerciales no son los que vimos en la tele en la década de los 90, sino ya desde 1912 aparecían totalmente en la prensa escrita. Y entonces encontramos, por ejemplo, los diarios con las páginas interiores con infomerciales de entonces, remedios y consejos para mejorar la salud, el cutis, la leche materna, el busto, evitar la calvicie y mejorar la vida cotidiana. ¿Quiere usted ser dichoso? Señalaba un anuncio de la época. Y no vivir con tristeza, miseria, preocupaciones tormentosas, sin amor, sin alegría, sin felicidad. Pida hoy mismo los medios positivos para lograr éxito en la vida y conseguir cuanto desee. Usted puede tener fortuna, salud y suerte con mi libro Quemando Gratis, titulado Secretos Maravillosos. Ese era uno de los anuncios. Pero los remedios eran insospechados. Desde aquellos que servían, por ejemplo, para embellecer el cutis y disfrutar la frescura y delicia en todo el cuerpo, como el famoso jabón del avellano de la bruja Munyon, hasta las píldoras que tenían la virtud de desarrollar y reconstruir los pechos femeninos, la expresión más perfecta de la belleza femenina, fortalecer los tejidos y adquirir esa robustez que no siempre da la naturaleza, es decir, fueran los precursores de las cirugías estéticas. Anuncios de jarabes, ungüentos, pócimas extrañas, píldoras para la memoria, medicinas para retardar la vejez, remedios contra los hemorroides, purgas como Hyundai Janos, la mejor agua purgativa natural. el purgante de las familias, aprobada por eminentes médicos de México. También las píldoras rosadas del Dr. Williams para la melancolía, consultaciones magnéticas para enfermedades, el elixir de coca de J. Bain, el más poderoso reparador de las fuerzas agotadas por las largas enfermedades o por excesos de toda clase. Así que había también el nuevo cinturón eléctrico del Dr. Owens, que lo curarán mientras usted duerme, o el extracto regenerador de 1000 flores para el pelo, a $1 el frasco, o los emplastos fortificantes perforados, extraña variación de parches para el cuerpo, y muchos más llegaban a las páginas de los diarios. Desde luego, todo esto se encontraba en la prensa. Ahí uno tenía que escribir o mandar un telegrama,
y a vuelta de correo uno podía recibir el producto. Claro, eran como los infomerciales de hoy, muchos muy chafas, pero así empezaron, primero por el periódico, luego por la radio, luego por el teléfono y ahora con un clic en el celular vía Amazon o alguno de estos servicios que se prestan para este tipo de productos. Lo único que nos queda es llame ahora. Y eso no es todo. Si eres de las primeras personas en llamar... Y regresamos con esta gustadísima sección. Un dato para ligar. Ya no la tenía, porque más bien todo el podcast de Porque Jamás la Historia se atrevió a tanto es una serie de datos para ligar. Pero hagamos hincapié nuevamente en esta sección. Yo espero que ya hayan aprendido después de un par de años que andamos por aquí. Se rasuran, se bañan, se limpian bien todo, higiene en las cavidades, como decía mi papá cuando entraba a cirugía, todo perfecto, se perfuman y se van a su barra de confianza. Y ahí se acercan a su prospecta o prospecto coquetonamente, muy amablemente, y de pronto así sobres. Quiero contarte una historia que quizá cambie tu vida en este momento porque vas a querer que te cuente más historias. Y esta vez nos vamos hasta la Navidad de 1791. Y el lugar es Jalapa. Era la misa de las 4 de la mañana en el convento de San Francisco. Imagínense, misa de 4 de la mañana. ¿Por qué a esa hora? Porque era una misa solemne en el día de Navidad. Estamos hablando del 25 de diciembre de 1771. Pero lo interesante es que la historia que a continuación les voy a contar para que transmitan a sus prospectos, ya la habían anticipado los Simpson. Hay un capítulo donde, cuando llegan a la iglesia, pues Bart Simpson cambia las partituras de la organista y en vez de los cantos corales, los cantos religiosos, los cantos sacros, la organista empieza a tocar Inagaga la vida. Y ahora de pie y cantemos nuestra pieza de hoy, En el jardín del Edén de Iron Butterfly. Y después de varias horas pues, le da el colapso a la organista y todos aplauden y desde luego condenan al infierno a Bart Simpson. Pues exactamente eso mismo ya lo había anunciado los Simpson, pero ocurrió en 1771 en Navidad. Resulta que el sacerdote está solemnemente en el momento de la consagración de la hostia, cuando de pronto escucha que el organista comenzó a tocar unos sones bastante pícaros e irreverentes y en plena Santa Misa. ¿Qué sones eran? El totochí, Juégate con Candela y el chuchumbé, que era bastante picarón. Fíjense, nada más entre las dos estrofas de las muchas que tiene, el chuchumbé decía: en la esquina está parado un fraile de la Merced, con los hábitos alzados enseñando el chuchumbé. Que te pongas bien, que te pongas mal, el chuchumbé te he de soplar. Así que ya pueden imaginar todo lo que significaba que en una misa de Navidad en la iglesia se tocara este tipo de sones. Desde luego, fueron considerados lascivos, torpes e impuros, escandalizaron a mucha gente que estaba en misa, pero se dice que los religiosos del convento de San Francisco fueron los que se echaron la broma. Si es que era broma. Y convencieron al organista de que tocara. Además, ellos le otorgaron las partituras. Desde luego, todo esto fue presentado ante la Inquisición, pero afortunadamente por el bien de los sones picarescos y el doble sentido, no pasó a mayores. Pero ya imagínense ustedes qué buena misa de Navidad se echaron los feligreses ese 25 de diciembre de 1771. Y vámonos volando a 1957. Cuando la Columna de la Independencia fue inaugurada el 16 de septiembre de 1910, es decir, nuestro ángel de la independencia, pues en ese momento nadie imaginó que su vuelo sería interrumpido 47 años después, en la madrugada del 28 de julio de 1957. Ese día, la Ciudad de México fue sacudida por un terremoto que hizo caer a la Victoria alada desde lo alto del gran pedestal inaugurado en 1910.
Era otro México, no este México atascado, horrible, de tránsito, de calles cerradas, de manifestaciones, de Clara Brugada y de todo. Todavía era Distrito Federal entonces y apenas teníamos poco más de 4 millones de habitantes, imagínense, o sea, no había prácticamente nada. Entonces se vivía muy tranquilamente. El famoso calendario del más antiguo Galván, en su cronología de 1958, describió así el día del terremoto. Espantoso sismo del grado 7 de la escala de Mercalli sacude a la capital. Se caen el Ángel de la Independencia y algunos edificios como el Rioma, situado en la avenida Insurgentes, y el ubicado en la esquina de Frontera y Álvaro Obregón. Otros edificios quedan dañados muy seriamente y ordenan las autoridades su demolición, como el edificio internacional ubicado en Reforma y Avenida Juárez. Hubo ese día 657 heridos y 52 muertos. En Chilpancingo y Acapulco los daños son inmensos. Se calcula que en Chilpancingo se derrumbaron 30% de las casas y hubo 6 muertos y 10 heridos. Ahí termina la nota del calendario del más antiguo Galván. Algunos otros periódicos señalaron que las víctimas mortales alcanzaron el número de 72, pero más allá de los muertos, los heridos o de los edificios que se habían venido abajo o de los que habían, mostrado sus vicios ocultos, la nota de 8 se la llevó nuestro Ángel de la Independencia, el ángel caído. Y es que la Victoria alada quedó hecha completamente añicos. Y una vez que amaneció, las autoridades dieron cuenta de lo sucedido. El rumor corrió como reguero de pólvora por todos lados y de pronto todo el mundo llegó a Reforma para darse cuenta que el Ángel de la Independencia ya no se encontraba en su lugar. Obvio, la gente llega, se arremolinó, era la principal glorieta del Paseo de la Reforma y querían ver los restos del ángel caído. Desde luego las miradas mostraban azoro, curiosidad, tristeza, porque además el sustazo que se llevó la gente hacía mucho tiempo que no temblaba con esa magnitud, así que para todos fue sorprendente, pero sí fue impresionante ver que la columna de la Independencia, si bien había resistido, el ángel no. El ángel voló, pero cuesta abajo. El ejército acordonó la zona para evitar que los pedazos de la escultura fueran tomadas por la gente, porque buscaban quedarse con alguna reliquia o incluso llegaban a pensar que verdaderamente el ángel estaba hecho de oro puro, lo cual era falso. Entonces las fotos muestran al ejército rodeando la glorieta del Ángel de la Independencia y cuidando los restos del ángel. En un artículo publicado por el periodista Alardo Prats y titulado Noticia de un ángel dorado, él escribió: "No es fácil prever que haya talleres de reparación para los ángeles". Así lo escribió con cierta ironía. Este artículo fue publicado en la revista Carteles del 15 de septiembre de 1957. Imagínense la Independencia sin ángel. Pero, obviamente, en esos tiempos había voluntad política del gobierno de la República y sobre todo del regente de la Ciudad de México, que por entonces era el regente de hierro, Ernesto P. Uruchurtu, y él dijo: ¿cómo que no hay talleres? Sí hay talleres. Y ordenó su pronta reparación. Para no hacerles el cuento más largo, obviamente las obras de restauración tomaron poco más de un año y la escultura finalmente emprendió de nuevo el vuelo el 16 de septiembre de 1958. Es decir, poquito más de un año de duración el proceso de restauración. Obviamente tuvieron que fundir toda la estatua. Pero hay que decirlo, ya no era el mismo rostro. Si ustedes quieren conocer la cabeza original y ver cómo quedó destruida, aplastada, pues esa la pueden ver en el Palacio de los Condes de Heras y Soto, en República de Chile número 8, en el Centro Histórico. Si no quieren ir al Centro Histórico, entren a mi Instagram, ARR1910, y ahí pueden ver 3 fotos que subí hace unos días en las historias o en las publicaciones, no recuerdo, pero ahí lo encuentran sin problema. Es impresionante. Afortunadamente, después de tantos años, el ángel sí resistió el 85 y también el 2017 y sigue volando. Y ahora recuperamos otra de los clásicos.
Bailar con la más fea. Ahí les va. En septiembre de 1914, llegaron los primeros revolucionarios a la Ciudad de México. Estamos hablando del momento en que ya Victoriano Huerta había renunciado, ya había ganado Carranza, Obregón, Villa, Zapata, obvio, cada quien ya con sus propios cuitas, como sus propios celos, todo el mundo se odiaba, pero al menos en septiembre de 1914, quienes ocupaban la Ciudad de México eran los carrancistas constitucionalistas. Y entonces, una vez que están en la Ciudad de México, se ordenó una investigación exhaustiva para tratar de encontrar a los autores intelectuales y materiales de los asesinatos de Francisco I. Madero y de José María Pino Suárez. Entonces, obviamente, como nos gusta en el gobierno, siempre una comisión, van, buscan por aquí, preguntan por allá, hacen las indagatorias. Hay que decir que esa comisión y esa investigación sí quedó cerrada prácticamente desde ese año. No es como otras que siguen abiertas desde hace como 300. Pero lo cierto es que entre las pesquisas pudieron encontrar las autoridades los automóviles y dieron con los choferes que participaron en la noche del crimen. De acuerdo a las declaraciones de ambos choferes, se supone que Huerta se reunió con sus secuaces la tarde del sábado 22 de febrero. Huerta se reúne con Manuel Mondragón, con Félix Díaz, con Cecilio Ocón, con Aureliano Blanquet y están ahí en una junta de ¿qué hacemos? Pues hay que matarlos, ¿no? Es decir, tenemos que deshacernos de Madero y Pino Suárez, no podemos dejarlos libres, no podemos dejar que vayan al exilio porque se pueden rebelar. Y entonces dijeron, pues, la ley fuga. Y hay que hacer todo un tinglado para que no parezca como la ley fuga. La idea era ir por ellos, llevarlos a Lecumberri y asesinarlos. Pero necesitaban, desde luego, 2 autos. Hay que decirlo, hacia 1913, la Ciudad de México contaba con 1 millón de habitantes y apenas 2,500 automóviles. Salvo las familias muy ricas, pues la mayoría de los vehículos automotores eran de alquiler. Y en la muerte de Madero y Pino Suárez estuvieron involucrados un auto de propiedad privada y otro que sí era de alquiler. Entonces, vamos primero con el de Madero. La tarde del 22 de febrero, de ese sábado, Alberto Morphy, un simpatizante de Félix Díaz, le dijo a don Félix, oiga, pues aquí traigo mi auto, se lo presto, es marca Protos y lo pongo a disposición de ustedes para lo que necesiten ahora que cayó Madero. El Protos era uno de los mejores automóviles del momento. De hecho, en la prensa lo anunciaban como el gran vencedor de la carrera México-Puebla de 1911 y de hecho el auto presidencial era marca también Protos. Bueno, el Protos era manejado por el chofer Ricardo Romero, que llegó al Palacio Nacional más o menos a las 10 de la noche del sábado 22 de febrero y se puso a las órdenes del mayor de rurales, Francisco Cárdenas. Metió el coche al patio de honor del Palacio Nacional y lo estacionó exactamente frente a la Intendencia, donde estaban prisioneros Madero, Pino Suárez y Felipe Ángeles. Entonces ya tenemos un coche, este era particular y finalmente es un Protos. El otro auto que necesitaban era de marca Peerless. Era un coche de alquiler y pertenecía al negocio de autos de renta del inglés Frank Doughty. El coche fue arrendado por instrucciones de Nacho de la Torre, el yerno de Porfirio Díaz. Cerca de las 8 de la noche, ya una vez que se llegó al arreglo, el chofer del negocio, Ricardo Hernández, recibió las mismas órdenes que Ricardo Romero. Te tienes que ir con el auto, el Peerless, al Palacio Nacional, entras por el patio principal y ahí esperas a que te den instrucciones. Entonces llegó al palacio muy feliz, muy contento, y desde luego sin muchas preocupaciones, se estacionó en el patio de honor exactamente detrás del automóvil Protos. Seguramente para los dos Ricardos, tanto Romero como Hernández, esa noche fue la experiencia más aterradora de sus vidas. Cerca de las 10:30 horas de la noche, ambos choferes, uno en el Peerless y el otro en el Protos, vieron salir de la Intendencia de Palacio Nacional al expresidente Madero y al exvicepresidente Pino Suárez. Francisco Cárdenas, el mayor, ordenó a Madero que abordara el Protos y a Pino Suárez lo llevaron, el teniente Rafael Pimienta lo subió al Peerless.
Entonces, como se sabe hasta la fecha, eran cerca de las 10 de la noche, 10:20 más o menos, salen del Palacio Nacional, conducen hasta la penitenciaría de Lecumberri y ahí les da la indicación de que van a entrar por la parte posterior de la penitenciaría. Nada más que en la parte posterior de la penitenciaría no había una entrada directa para los automóviles y ahí Madero y Pino Suárez se dieron cuenta que estaban por perder la vida. Bajaron primero a Madero y le dieron 2 tiros en la cabeza. Luego bajaron a Pino Suárez, se da cuenta que acababan de asesinar a Madero, sale corriendo y pues lo balacean, le meten como 15 tiros aproximadamente. Y los hombres de Huerta y de Francisco Cárdenas y de Rafael Pimienta pues recogieron los cadáveres, los metieron a los coches y luego balacearon los coches para dar la versión oficial al otro día. ¿Cuál era? De que un grupo de partidarios había intentado rescatar a Madero y a Pino Suárez con tan mala suerte y tan mala puntería que solo Madero y Pino Suárez habían quedado muertos. Ya después de que se deshacen de los cadáveres porque los meten en la penitenciaría, el chofer Ricardo Romero regresó con el Protos a casa de Murphy. Más o menos eran las 2 de la mañana del 23 de febrero. Obviamente el vehículo parecía un sedazo, mostraba impactos de bala por todos lados y en el interior había mucha sangre porque pues obviamente con los 2 tiros que le metieron a Madero en la cabeza, todo estaba ensangrentado. El automóvil fue escondido hasta septiembre de 1914 cuando lo encontraron las autoridades revolucionarias. El otro chofer, Ricardo Hernández, regresó el Peerless al sitio de alquiler más o menos entre las 5 y las 7 de la mañana del 23 de febrero. También el estado era deplorable. Y cuando lo vio, Frank Doughty obviamente se enojó, le reclamó a Nacho de la Torre, oye, ¿cómo me regresas así el coche lleno de sangre, con hoyos por todos lados? Y entonces el yerno de Porfirio Díaz dijo, pues vete al Palacio Nacional, ahí te lo pagan. El nuevo gobierno, que no era nada honesto, bueno, de hecho, ni siquiera era legítimo, estaba encabezado por Victoriano Huerta y como suele ser el gobierno en México, le hizo de chivo los tamales. No quería soltar un peso, no quería pagar nada, que era por el bien de la patria, pero Doughty insistió varias veces y tuvo que buscar el apoyo de la embajada inglesa en México para que le pagaran. Finalmente, después de dimes y diretes, el gobierno mexicano le pagó indemnización y además mandó reparar el automóvil. Y entonces cuando lo encuentran las autoridades en septiembre de 1914, se daban cuenta que también había rastros, no estaba en tan malas condiciones como el Protos, pero se dieron cuenta que sí, que era el otro automóvil del crimen. Tarde o temprano cayeron los asesinos, salvo Francisco Cárdenas, que fue el autor material, él se suicidó. Rafael Pimienta al parecer murió fusilado, pero todos los asesinos intelectuales, Huerta, Manuel Mondragón, Aureliano Blanquet, todos terminaron sus días bastante tranquilos, salvo a Blanquet, que él sí se desbarrancó en una rebelión y luego le cortaron la cabeza, pero todos los demás no la pagaron. Así que recuerden, si actúas mal, muchas veces te puedes salir con la tuya. El karma no existe, son los papás. Con estas 4 historias me despido una semana más. Nos veremos ahora que empiece mayo y ya viene por ahí, ya se escucha el grito de os prometo un día de gloria, porque para la siguiente semana, pormenores de el 5 de mayo, la batalla. Soy Alejandro Rosas, nos escuchamos la próxima semana, porque jamás la historia se atrevió a tanto. Una producción de Dixo.